buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos y preciosísimos amigos y amigas del signo de Libra. Hola Libra, esperando yo aquí que te encuentres excelentemente bien. Como siempre, di que sí, vamos a decretar que esta semana será excelente, maravillosa en todos los aspectos, claro que sí. Tu amiga Jenny de Sol Tarot, feliz, encantada de estar contigo. Vamos a sacar una energía para ti, la fuente, Libra. ¡Ay, qué bello, qué maravillosa energía! Esta semana Libra va a estar energético y muy en canal, muy conectado, Libra. Momento de pensar poco y actuar mucho, porque tus pensamientos están allí a flor de piel. Tu energía está a flor de piel esperando solamente ser manifestada. Decrétalo, actúa. Vas a estar muy mental, si es que se puede un poco más, si se puede, Libra. Vas a estar muy mental y aprovecha esta conexión hermosa de esta semana. Tienes buenas ideas en tu entorno. Yo barajo mucho las cartas, pero cuando una energía quiere salir, sale. 78 cartas y siempre, creo que hoy me ha salido 2 veces, me ha salido esta hermosa carta. Y no es en vano, Libra. Buenas ideas, buena conexión, buen camino, buenas señales. Atenti a los mensajes que vas a estar recibiendo. Puede ser a nivel de señales tal cual, números repetidos, ver un colibrí, muchos pajaritos cerca de ti, muchas aves, de repente plumas, una pluma de un color particular, quizás repeticiones numéricas. Atento, porque vas a recibir un mensaje muy importante esta semana, Libra. Quizás tienes tiempo esperando esa conexión, quizás tienes tiempo esperando una notificación y la vas a estar recibiendo esta semana. Claro que sí. Vamos a ver aquí, mira, fíjate algo. Aquí el 7 de espadas nos está hablando, y cuando sale la energía central, de que tengas mucho cuidado con aquellas personas a las que les cuentas. O les confías tus emociones, tus sentimientos o tus planes. No es momento de estar contando los sueños, contando tus anhelos, contando tus proyectos. Hay personas en este momento cerca de ti que quizás no vayan a aportar su mejor energía, o quizás no deseen verte triunfar en X o Y tema. Tanto a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel de estudios, a nivel de familia. Si estás intentando o quieres montar un negocio, quieres aperturar algo nuevo, quieres hacer algo nuevo, mantente en silencio. Recuerda que somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Tus ideas son tuyas, guárdalas para ti y para tu fuente creadora. Manifiéstalo, hazlo realidad en tu presente, y que la gente, si es que tiene que enterarse, que se entere cuando vean tus actos ya realizados. Señor Libra, cuidado con esto. Fíjate aquí. Obviamente hay una persona en particular, me están diciendo, puede ser una chica joven, una energía bastante juvenil. Me hablan mucho del ámbito laboral, posiblemente alguna persona que desee trabajar lo que tú estás haciendo. Puede ser que esta persona tenga necesidad como de que ya tú no estés en ese sitio para poder esa persona tomar tu puesto. Algo así me están diciendo. No tiene por qué ser nada grave, tú tienes mucha fuerza, mucha energía, trabajas muy bien. Por eso es que hay este pequeño momento de envidia. Mira, no permitas que esto te perturbe, Libra. No, te dije que ibas a estar muy mental. Vamos a bajar un poquito la mente, vamos a relajarnos, vamos a conectar con la fuente. Se nos está pidiendo meditación, se te está pidiendo que hagas higiene mental, hagas limpieza mental. Muchas espadas veo esta semana acá. Piénsate las cosas antes de decirlas. No le cuentes tus secretos, tus sueños a nadie. Guarda silencio, mantente atento, atenta a las señales, te lo estoy diciendo. Mira para los lados. Observa a quien tienes cerca. Haz un pequeño registro de esas personas que te rodean. Vamos a hacer una limpieza energética, vamos a celebrar, vamos a limpiar, vamos a aperturar caminos, claro que sí. 9 de copas es carta de celebración, de triunfo, de éxito. Sí, se te está pidiendo, Libra, que posiblemente se te recomienda que te hagas de repente
un baño, una limpieza energética. Puedes hacerlo tu último enjuague de tu cuerpo, puedes hacerlo con un puñadito de agua marina, de sal marina, en un barreñito de agua tibia y te lo pones el cuello hacia abajo, te limpias y dejas que se seque esa agua. Así te alejas de energías que pueden estar en tu entorno un poquito molestas, un poquito fastidiosas. Esas limpiezas nos vienen bien. Si puedes hacerlo con planta de romero también, viene muy bien. Hay muchos tutoriales que dicen cómo hacer una limpia de romero. Puedes hacerla en tu casa, pon un palito de incienso. Medita, conecta contigo, relájate y conecta con tu fuente. Libra, semana potente, semana fuerte, semana para cuidarse, para conectar con tu ser superior, con tu mejor versión de tu yo cuántico. Aquí te dice, la 10ª casa, tus logros y tu estatus en el mundo exterior. Eso puede ser, la 10ª casa nos está hablando también nos está hablando en este preciso instante de que vigiles tu estatus, vigiles tus logros, vigiles cómo te ven las personas desde afuera, porque quizás puede ser que estés despertando en alguna persona cierto ápice de envidia y esta semana lo vas a estar percibiendo. Aquí no me están hablando, no veo cartas de un daño mayor, de un daño a que decir tengo miedo por esto, no, señor. Son energías que se manifiestan porque de repente están muy cerca de ti. Vigila bien cómo te ven las personas, qué imagen proyectas tú, porque posiblemente allí estás ahora mismo en un brillo muy grande. Fíjate que tienes a la fuente, puede ser que estés brillando, que estés recién ascendida, que estés recibiendo elogios por parte de tus jefes, de tus compañeros de trabajo, y en alguien eso está despertando un poquito de envidia. Estás brillando y no vas a dejar de brillar por nada ni por nadie, Libra. Eso no va a pasar nunca. Claro que no. Aquí tenemos a un hombre Capricornio, una persona fría, distante, altanera, también algo tímida, que no tolera que le rechacen. Posiblemente has estado rechazando a alguien, has estado llevándole la contraria a una persona. Puede ser un hombre Capricornio o con alta energía Capricornio en su carta astral. Puede ser que no solamente le hayas llevado a la contraria, también puede ser que hasta le hayas dejado, le hayas abandonado. Quizás esta persona va a tender a dejar quizás ha dejado que se acumulen reproches, no ha hablado claro, persona que no habla claro, que no dice lo que siente y se va incrementando esa bolita de nieve y ya cuando llega un momento, pues simplemente ya la bola de nieve es demasiado grande. Así que estas personas, si te resuena esta persona, mira, distancia porque esas energías no las queremos cerca, claro que no. Te indican que hagas un ejercicio de liberación al día. Las ocasiones, objetos o facturas que se demoran o se dejan por medio reducen tu energía vital, ánimo, ordena y clarifica. Todo se vuelve fluido y llegan oportunidades. Si has estado preocupada por facturas por pagar, por cuestiones que se han demorado, déjame decirte que esto se libera, que estos caminos se abren, Libra. Vas a poder salir de cualquier circunstancia, vas a celebrar bonito, vas a compartir, vas a disfrutar y encima te vas a limpiar de cierta energía que no te convenía. Libra, me ha encantado tu mensaje, me ha encantado tu energía. Gracias por estar, gracias por compartir. Si este mensaje resuena contigo, dame un like, suscríbete y comenta. Te quiero mucho, Libra, y lo sabes. Bendiciones.